Estamos de vuelta ya Claro. aquí en Pauta de Análisis con nuestros analistas desplegados, como se dice. A eso desplegados. Estamos todos desplegados. ¿Qué Juan significa? Francisco Gali, ex subsecretario del Interior académico de la Universidad del Alba. ¿Cómo está, Juan Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias ¿Qué por haber tal? aceptado. Y Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, ex presidente del PS, ex parlamentario y muchas cosas más. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo aquí nuevamente, Osvaldo. Bien, muchas gracias. Muchas cosas más siempre me provocan. ¿Le preocupa? ¿Curiosidad o nervio? No, que yo me referí ex basquetbolista. No, Iba a decir, para allá iba a ver. de No, que no, está bien. sea mal pensado. No, al contrario, al contrario. Oiga, cuando pasó el tema de la reforma previsional me acordé de usted particularmente. Yo decía, y de los columnistas en general, yo decía, ya pasamos la reforma previsional y ahora qué. ¿Y ahora de qué La hablamos? cantidad de horas, tú decías. Claro, tanto que le dedicamos a la reforma previsional. Ya está, Osvaldo Andrade. ¿Y ahora qué? Nos abocamos al tema legislativo. ¿Queda algo fuerte por pasar? Porque usted decía era muy relevante que esto se aprobara, que había que marcar un hito en la medida de lo posible, por decirlo de alguna manera. Había que aprobarlo, se aprobó. ¿Queda algo pendiente por allí o nos abocamos a la discusión forzosamente? ¿Va a ser discusión presidencial de quién más en más? Bueno, yo diría que quedan tres cosas respecto a este tema. Ya. Uno, el gobierno tiene que asumir el compromiso de explicarle al país los contenidos de la reforma. O sea, Bajarla. Que no Más se ha todavía. hecho todavía, Claro. dice usted. No, por cierto, y básicamente cómo le toca a cada persona, digamos, ¿no? Cuando, perdone la expresión tan coloquial, cuando me toca a mí, digamos, ¿no? Y hay harto que explicar, porque estas cosas tienen mucho Plazo. ingeniería de detalle, plazo, cobertura. Ya. Y en ese mismo ámbito también explicar a los entendidos, que hay muchas opiniones al respecto. Segundo, Y una cosa ahí es sobre, también una cosa es explicarle a la gente cómo o cuándo le va a tocar, pero también hay algún cierto temor con las expectativas que se pueden generar. O sea, hay que aterrizar también. bueno, sin duda. el realismo a de- eso me refiero, Ya. claro, sin duda, porque por lo mismo que estábamos conversando, porque mucha gente debe creer, bueno, esto ya es pronto, se promulga la ley y estamos listos, y no es así. Lo segundo es que tiene que asegurarse, garantizarse, incluso a sí mismo, que los primeros beneficios de esta reforma se van a expresar durante su gobierno. Es muy relevante. En la vez pasada, el Pilar Solidario, una parte se aplicó durante el gobierno del presidente Bachelet y terminó en los dos últimos tramos en el gobierno del presidente Piñera. Y lo tercero, asumir que el debate previsional no está agotado, ¿ah? Van a haber iniciativas. Para intentar modificarlo, dice. Claro, incorporar cosas, algunos Ya. para modificarlo, hay algunos presidenciables que ya anuncian modificaciones sustantivas. Yo creo que el debate sobre los retiros no está agotado, ¿ah? Yo creo que va a haber Podría aparecer de Sí, nuevo. hay proyectos planteados. Hay campaña del proyecto este año, ¿no? Entonces, esencialmente porque al margen de la bondad en sí mismo del acuerdo, yo creo desde el punto de vista del contenido vamos a tener una discusión que va a ser interminable. ¿Qué tanto se avanzó? ¿Qué tanto se entregó? ¿A qué renunciamos? ¿Qué traicionamos? ¿Cuánto se dieron? Eso va a ser una discusión interminable porque en eso no nos vamos jamás de acuerdo. Para algunos entró el reparto, para otros no entró el reparto, para unos traicionamos ¿Y para Osvaldo siguen la Andrade? AFP. Yo soy de la vieja frase que no hay que hacer de la necesidad virtud. ¿Eh? Y en consecuencia aquí había que llegar a un acuerdo y a mí me parece que ese es el dato relevante. Ahora, claro, el contenido uno siempre tendrá... ¿En el contenido considera que ganó este lado, digamos? ¿Si le vamos? Es que, no, yo creo que el acierto básicamente es del gobierno. ¿Ya? Yo creo que el gobierno... Y no porque sea una cosa que es absolutamente coherente con su programa, sino que básicamente porque probablemente va a ser, Claro, se aleja. va a ser el hito político A mostrar legislativo después. más relevante. Logrado. Yo Bien. solo quiero recordar que a mí todavía en la calle a veces me encuentro con señoras mayores que me dicen, yo tengo la pensión de Bachelet. ¿Ah? Y Son créanme cosas que marcan. Claro, Es como- y yo creo que esto puede marcar, salvo que, con esto termino, que hubiese algún esfuerzo en particular respecto a la reforma al sistema político, que eso pudiera ser otro hito interesante. Sí, se está discutiendo, no ha avanzado tanto. Juan Francisco Gali, ¿de qué vamos a hablar ahora entonces? ¿Queda por hablar de previsional? ¿Vamos a hablar de presidencial? ¿De qué? Mira, yo creo que derivado de la reforma previsional vienen varios desafíos, ¿no? En el primero yo coincido con Osvaldo en que la implementación, y ya lo dijiste tú, Connie, la administración de las expectativas respecto de los efectos de este acuerdo es muy importante. Esto se tiene que implementar bien, tiene que funcionar bien, porque lo que no puede ocurrir es que
después de que todos celebramos que se haya llegado a un acuerdo y todos celebramos que haya habido una conclusión de la reforma previsional, incluso ahí concediendo que yo creo que uno de los grandes ganadores de este acuerdo, ¿no es cierto?, es el propio gobierno, porque va a ser uno de los pocos hitos delegados del gobierno del presidente Boric. La implementación va a ser clave justamente para moderar esas expectativas y lograr explicar a la población cómo se va a implementar este acuerdo en la reforma previsional. El segundo gran desafío, te diría yo, es moderar también esos ímpetus de mantener las banderas propias, ¿ah? Porque si en realidad las próximas campañas van a ser entre la contrarreforma a la previsional o la profundización del sistema de reparto, la verdad es que el acuerdo va a perder valor rápidamente. Yo creo que aquí hay un acuerdo en que todos ganaron. Yo creo que se profundizó el sistema de capitalización individual y por lo tanto para Chile Vamos esto es un triunfo. A la vez para el gobierno... No lo vean así los republicanos, por ejemplo. No, está bien. Que los han criticado duramente. Está bien, pero por algo fueron una minoría bastante minoritaria dentro de la votación en el Congreso. Pero no me quiero quedar sin el segundo desafío, que creo que es el más importante, que es qué es lo que viene ahora para el mercado laboral producto de la reforma previsional. Y yo creo que ahí hay un desafío gigantesco para el actual gobierno. Porque si hay algo en que todos están de acuerdo, todos, y no hay una voz que no diga lo mismo, es que el aumento de las cotizaciones previsionales implica forzar o estresar el mercado laboral porque hace más cara la contratación de las personas, naturalmente. Y para eso, incluso hay una carta del... Yo no estoy de acuerdo. Pero hay una carta del coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, del ministro Marcel, que así lo reconoce. Ahora, ¿qué dice? Mira, sabéis que esto debería compensarse con la gradualidad, es decir, nos vamos a demorar un poco en aumentar esas cotizaciones. De hecho, se aumentó la gradualidad en último momento la discusión del proyecto de ley a petición del propio ministro Marcel. Así es, y en segundo lugar, en teoría, ¿no es cierto?, este mayor volumen de recursos que va al mercado de capitales también debería potenciar nuestra economía. Yeah. Pero esa es teoría. Lo que tiene que haber ahora es una agenda del gobierno que apunte, habiendo acordado la previsional, que apunte a fortalecer el mercado formal, porque ya estamos en una situación que David Bravo llama de emergencia laboral, ¿no es cierto? Hace tiempo. Por lo tanto, hay que potenciar el mercado formal y para eso hay que dejar atrás iniciativas que está impulsando la ministra Jara y pensar en aquellas que fortalezcan o flexibilicen. Pone en la mesa el tema económico, que es un temazo por lo demás hoy por hoy. Algunos dicen que está complicado en clase media, por ejemplo, la economía. Osvaldo Andrade tenía opinión con respecto a eso también que decía Juan Francisco Cali. Yo lo he escuchado hartas veces esto de que cada vez que hay alguna reforma en el ámbito laboral esto impacta en el empleo, ¿no? Es histórico. Se dijo a propósito del seguro de cesantía, por ejemplo. Se dijo a propósito del cambio en la reforma previsional pasada en relación a quién pagaba el seguro de sobrevivencia e invalidez. Siempre se escucha esto. Ricardo Solay lo mencionó también cuando recortaban la hora. Recuerdo que también los 40 dijo horas. Sí. Entonces, la transición, los gobiernos de transición encontraron una forma de resolver aquello. Y es las gradualidades, que ha sido una gran idea. Pero quiero agregar además otra cosa, y es que lo que encarece no es el empleo, estas cosas, lo que hace, porque finalmente esto es remuneraciones. Entonces, más que encarecer el empleo, lo que va a hacer es que a los viejos les van a pagar menos. Esa es la verdad, para hacer las cosas francamente. El aporte patronal finalmente se va a expresar en la remuneración. Entonces, yo creo que el esfuerzo que hay que hacer es en otra dirección. Hay que hacer un esfuerzo de inversión para empleo, y eso creo que es clave. Si no hay proyectos y no hay facilitación de los proyectos, no vamos a tener empleo. No hay derechos laborales si no hay empleo. Y empleo formal. Y empleo formal, evidentemente. Y en segundo lugar, yo creo que la discusión que hay que hacer es cómo estimulamos el empleo formal, ¿cierto? Y hay un conjunto de medidas, pero yo diría una que no se habla mucho y es, ¿sabe cómo? La gente tiene que ganar un poco más. Si el problema que tiene el sistema previsional es que no tiene solución en los términos que se plantea porque la gente va a seguir ganando 500 lucas. Y con 500 lucas no hay posibilidad de ahorro, aunque se ahorre el 10, el 15, el 18, da lo mismo. Porque sí que entonces, el estímulo al empleo formal tiene mucho que ver con la remuneración. Y cuando una persona dice, yo gano mucho más como informal, ¿para qué me formalizo? Sí, claro. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer
no es sobre la base de cómo afectan estas cosas al empleo, porque eso está resuelto. A pesar de las opiniones que hay, yo reconozco que a lo mejor puede ser una isla en el desierto, lo que estoy hablando. Pero a pesar de aquello, porque la experiencia dice otra cosa, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque además el mercado laboral chileno es flexible. Yo doy siempre el mismo ejemplo. Si yo lo quiero echar a usted de su empleo hoy día, porque se me antojó, ¿lo puedo hacer o no? Claro que lo puedo hacer. Me va a salir más caro. Pero lo puedo hacer. O sea, no hay mercado laboral más flexible que existe el libre despido. Y en Chile existe eso. Bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero es que no es menor ese detalle, Osvaldo, esto de que le va a salir más caro, digamos. ¿no? Bueno, o sea, claro. justamente eso es lo que rigidiza el mercado. Si al final, obviamente, en los hechos siempre puede haber un despido. Si el problema es si es que ese despido está directamente vinculado con el nivel de productividad de las personas, y ahí yo coincido con Osvaldo. O sea, uno debería mirar cuál es la evolución de los salarios reales. Es decir, ¿están creciendo los salarios reales en nuestra economía o no? Y yo creo que eso tiene que ver con inversión, tiene que ver también con dejar los proyectos que significan simplemente más derechos para los trabajadores formales cuando nos tenemos que enfocar en que eso mismo está excluyendo gente del trabajo formal. Yo creo que ahí es muy relevante que hoy día tenemos más beneficios, pero cada vez para menos trabajadores, porque está aumentando la informalidad en nuestro país. Claramente eso va a ser uno de los temas de la discusión presidencial y de la carrera presidencial Sin de duda, este año, probablemente. que ya estamos, hay gente que dice, pero cálmense, falta tiempo. Bueno, pero la inscripción en las primarias es en abril, o sea, y está ahí a la vuelta de la esquina, porque febrero sabemos lo que es febrero, y se nos apareció marzo. Michelle Bachelet parece ser nuevamente la carta como de salvación, la tabla de salvación de la centroizquierda, Osvaldo Andrade. ¿Cómo lo ves? Yo espero que no. Yo creo que sería pedirle un sacrificio demasiado grande a la presidenta Bachelet que concurse nuevamente. Esa es mi opinión. ¿Lo hablaba usted con ella? No es necesario hablarlo, digamos, para dar una opinión de este tipo, porque además no tiene que ver con lo que ella crea o no crea. O sea, Estoy dando una ¿cuál es el opinión. riesgo? Porque estoy seguro que usted tiene una muy buena imagen de ella y el trabajo que hizo como presidenta, pero ¿cuál es lo que lo motiva No, a decir que es mejor que no Porque participe de nuevo? es la resignación de una generación completa de la política. Pues. O sea, sería un fracaso para la generación Pero actual. evidente, pues. Pero evidente. Sí. A ver, si hay algo que los chilenos se compraron la vez pasada, con éxito o sin éxito, esa es otra discusión, es que pareciera ser que se requería una regeneración no en la política chilena, en los dos sectores, ¿ah? Que se desplazaran a los viejos. Algunos sí se desplazó la experiencia también, pero bueno, pues, háganse cargo. O sea, nombre nuevo, dice usted. si dijeron ustedes ya hicieron lo suyo, para bien o para mal, y ahí habrá opiniones, bueno, pero háganse cargo de lo que dijeron, pero es completamente contradictorio con haber generado toda una idea de una renovación completa del sistema político con nuevas figuras. Ya, pero si no fueron capaces, a lo mejor no apareció ese nombre, digo no. Pero veamos, entonces... Digo basado en la encuesta, no es una opinión personal. Bueno, la encuesta nomás. pero háganse cargo de la encuesta entonces. Es la más competitiva. Sí, estas cosas, las encuestas no caen del cielo, se construyen, las adhesiones se construyen, la gente se despliega. Si hay figuras nuevas que quieren ser candidatos, bueno, que entren a la pelea. Láncense. Sí, usted hagan el esfuerzo. mencionaba, muy bien evaluado parece, y le impresionaba lo de Jaime Pizarro, por ejemplo. Y él no lo desechó hace 2 días cuando le preguntaron. Dijo, entonces que entra al ruedo. Lagos Ver no puede seguir hablando del plan B ni esa tontera. Se mete en la pelea. O sea, de otra manera, ¿cómo? Ya, pero nadie da la impresión, ya vamos a ir a lo que pasa al otro lado, pero da la impresión que nadie se atreve mientras no se descarte así. Mantiene como todo frenado, ¿no? decisión de Entonces que esa es Bachelet. una mala chiva. Es una muy mala chiva. Mira, yo no me atrevo porque eso dijo el Partido Socialista. Como que no se despliega el resto, Pero si como, quien ¿no? lo haya dicho sigue siendo una mala chiva. O sea, yo no voy a asumir nada mientras no reciban otro. ¿No? O sea, ¿por qué tengo que esperar que lo que dice Bachelet para presentar mi genuinamente candidatura? interesado o interesada en ser candidata o candidato. Ya, pues, voy para la pelea. Entonces Carolina Toa tiene que salir del Pero, gabinete. por supuesto, si ella está interesada genuinamente en ser candidata, tiene que hacerse cargo de... Perdón, a mí me causa extrañeza, perdona que cuente algo en particular, personal. Cuando yo quería ser presidente del Partido Socialista y era ministro del Trabajo. Mi sueño, mi aspiración es ser presidente. Y para eso hay que ser parlamentario. Ser presidente de un partido y no ser parlamentario es muy difícil. Y yo hablé con la presidenta Bachelet, llevaba 3 años de ministro del Trabajo,
creo que lo había hecho bien, y bueno, uno siempre se encuentra que hace las cosas bien. Y hablé con él, presidenta, quiero ser presidente del Partido Socialista y para eso no puedo tengo que ser candidato y no puedo seguir siendo ministro. Y renuncié un año antes. Y me la jugué porque yo tenía esa pretensión, le ayunté, felizmente. Bueno, pero entonces yo digo, ¿cómo hay lo dije en un medio presión, ¿cómo hay tan poco coraje? Bien. De si uno tiene aspiraciones, bueno, tiene que ponerle bueno, pues. Juan Francisco Gali, Evelyn Matei la ha puesto bueno, como dice, ¿no? Candidata declarada, está en competencia, sale bien en las encuestas, pero bajó en la última cadena. No se ha movido mucho y eso a algunos les complica, principalmente por el ruido de la derecha, yo creo, más que de quién lo va a enfrentar. ¿Cómo leen el momento actual de Evelyn Matei? Yo te diría, Evelyn Matei tiene una posición muy expectante en las encuestas, independiente de los números que yo creo que no hay que medir semana a semana, un punto más, un punto menos, sino más bien cuál es su posición en enero del año en que se van a realizar las elecciones. Si uno mira hacia atrás, debe ser de las mejores posiciones que ha tenido una candidata en este mismo momento respecto de... Pero falta la última milla, y la milla más importante. No, por supuesto. Y además falta algo que es muy importante, que es definir cuál va a ser la base electoral respecto de que va a sustentar esta candidatura. Porque ¿Acuerdo parlamentario se refiere a eso? No solo el acuerdo parlamentario, sino que además, está bien, Chile Vamos, yo creo que en esto ha tomado una decisión bastante pronta y oportuna. Renovación Nacional, la UDI, probablemente Evópoli, van a tener proclamada a Evelyn Matei, pero hay que definir si es que se va a definir la candidatura de la centro-derecha, y cuando digo centro es también importante qué es lo que va a involucrar ese centro, en una primaria presidencial en junio, que yo creo que es lo que debería ocurrir, o en realidad... no va a haber tal primaria y la definición se va a postergar para la primera vuelta presidencial. Y ya, pero ahí, ¿primaria con quién? Porque está como quedando como sola Evelyn Matei para una eventual primaria, porque apareció Kaiser diciendo que... Primero iba adentro, ya no. Pero dijo que descartado con Chile Vamos. Kast dijo que por ningún motivo, que iba a ir directo a la papeleta. Y ahora entonces lo que están diciendo, el mundo como de Kaiser, es que estarían disponibles para ir a una primaria con Kast y con el Partido Social Cristiano. Pero a Chile Vamos ni lo nombran, entonces no lo están ni siquiera invitando a esa bueno, yo creo que aquí hay una coalición política que es Chile Vamos, que tiene historia, que tiene experiencia en el gobierno, que le da gobernabilidad al país. Hay candidatos nuevos que no tienen esa experiencia. Yo creo que lo que relataba Osvaldo tiene relación con esto. O sea, yo creo que ellos tienen que probar que son capaces. Y yo creo que la experiencia en el pasado no ha sido tan positiva. Digamos, cuando el Partido Republicano tuvo una mayoría bastante importante en la segunda convención constituyente, bueno, la verdad es que su capacidad política para lograr que eso se transformara en un sistema relevante o que llegara a la reforma constitucional. Sí, pero Chile Vamos los va a necesitar si quieren ser gobierno. No, naturalmente, pero los acuerdos requieren de dos partes. Ya. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay una coalición que tiene clara la estrategia, que está trabajando en una propuesta para el país, y además hay una coalición que tiene experiencia de gobierno. Además que ahora que estamos, ¿no es cierto?, a punto del aniversario del fallecimiento del presidente Piñera, mañana ya. Exactamente, que puede mostrar cuadros y capacidades para gobernar y para afrontar crisis, y además, cuando ya hemos probado que es lo que decía Osvaldo, ¿no es cierto?, que la inexperiencia muchas veces pasa la cuenta de manera bastante cara. Osvaldo, el Partido Socialista dice que va a esperar el 15 de marzo, se van a pronunciar para resolver esto. ¿Le gustó eso? Vinculado a lo que recién nos acaba de argumentar, ¿no?, de la posible candidatura o no candidatura de Michelle Bachelet. Mire, las candidaturas se definen cuando se definen. No, en esto de ponerle plazo. Creo que ¿No le gustó mucho eso del PS esperar hasta el 15 de marzo, entonces? No. Pregunto, no. No existe un problema de gusto. Es un problema de realidad. Si no hay antes del 15 de marzo candidatura, va a tener que ser después del 15. O sea, uno no saca nada con poner una fecha a algo que no depende de uno. ¿Me explico? O sea,
Así que a mí no me pone nervioso eso. Creo que hay que tener una candidata. Mi opinión es que ojalá tuviéramos candidato hoy día. Pero no es así. Ahora, la ventaja que tiene la experiencia de la izquierda y la centroizquierda es que tiene una cierta capacidad de construir acuerdos en torno a estas cosas, porque lo ha hecho. A mí me preocupa en la derecha que en Chile Vamos existe esa disposición, pero esta dupla Kaká, oiga, con permiso. Vamos a ver, es que me acuerdo de un futbolista. Por Sí, ejemplo. un futbolista brasileño, volante brasileño Sí. en Milan. Porque, o sea, la virulencia de las intervenciones que hubo de parte del mundo republicano en la Cámara de Diputados respecto a sus eventuales y futuros aliados de Chile Vamos fue realmente de una virulencia al mejor estilo de la vieja derecha canibalista y cavernaria que conocimos, para adjetivarlo con todo lo que se me ocurre en este momento. Yo eso lo veo complicado. Entonces, una eventual campaña en esas junta en paja. Así que yo de verdad creo que en esto hay que, si usted me permite, yo creo que el sistema político hoy día debería estar preocupado del cambio al sistema político. Cambio de sistema político. Yo creo que eso es ¿Hay mucho más. ¿Hay agua en esa piscina? Es que Hay que Tiene que hacerlo. haber. es que a las piscinas uno le Hay que echa agua. echarle ¿sí? agua. Juan Francisco, ¿cómo ve ese escenario que plantea Porque Osvaldo? se evapora, porque además se evapora el agua. La pega de los políticos es de piscinero. Claro. ¿Están haciendo esa pega o no? Bueno, yo creo que hay avance y yo creo que hay bastante acuerdo en que la situación actual perjudica los grandes acuerdos y perjudica. Yo creo que la O sea, reforma no previsional se fue puede una seguir así. excepción. Ya. Fue una excepción y que por la cual han pagado costo todos. Y un poquito lo que reflejaba Baldo, ¿no es cierto? Cuando hay algunos que se quieren aprovechar de la capacidad de darle gobernabilidad al país a través de acuerdos para sacar pequeñas ventajas políticas o demostrar diferencias. Tremendo. Bueno, eso es lo que genera la dispersión y el fraccionamiento que generó este sistema político. El tiempo nos pilló, Juan Francisco, pero para cerrar 10 segundos de eso, mañana la conmemoración primer año de la muerte del presidente Piñera. ¿Existe el piñerismo? Mira, yo creo que la personalización de la política no es buena. El término, no le gusta. No, mira, si tú me preguntas a mí, yo me siento piñerista, claro que me siento piñerista. Por supuesto que sí. Pero yo soy militante de un partido y yo soy parte de una coalición y yo soy además, pretendo que los proyectos políticos sean colectivos. Y hoy día el presidente Piñera es un líder al que echamos mucho de menos. ¿Y por qué? Sí. Porque tenía ciertas características que lo hacían que hoy día lo extrañemos como liderazgo político, ¿no es cierto? Su coraje, su capacidad de definición, su capacidad de trabajo, pero y por eso yo creo que no hay que olvidar parte de las historias políticas y de la historia más larga, ¿no es cierto? Es nunca olvidar a los líderes por lo que contribuyeron al proyecto colectivo, pero esos proyectos colectivos van más allá de las personas y por lo tanto creo que en ese sentido el recuerdo tiene que ser con mucho cariño y también algo de nostalgia. Ya, se nos acabó el tiempo. Se nos Pero acabó el Evelyn Matei es la heredera de Sebastián Piñera. Yo creo que Evelyn Matei es Evelyn Matei Bien. y ella tiene su propio liderazgo. Juan Francisco Gali, No Osvaldo está, no Andrade. está en el testamento. Entonces. No hubo testamento. testamento. No hubo testamento. Muchas gracias a ambos, de verdad un placer tenerlos No, aquí con nosotros. Gusto. Muchas Que estén muy